Muy buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Mi nombre es Eric Pinargote. En esta noche vamos a exponer sobre el Arconel, y sus funciones. Bueno, como primer punto tenemos que incentivar la generación utilizando la energía y energías renovables. Ya, según la ley, el artículo 14 de la Constitución de la República reconoce que la población tiene el derecho de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que tenemos como es el plan del Sumakasai, el buen vivir. El artículo 15 de la Constitución, según la ley, nos dice que la República del Ecuador señala que corresponde al Estado promover el sector público y privado, o sea, añadir el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de alternativas renovables. Que el artículo 3315 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Estado podrá constituir empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, eh, estratégicos privados, estratégicos para la aprovecha, o sea, que estos aprovecharán eh, y sustentarán de recursos naturales y de bienes públicos el desarrollo de otras actividades económicas. Y que tenemos que el artículo 316 de la Constitución de la República indica que el Estado podrá delegar la participación de los sectores estratégicos eh, y servicios, además añadir servicios públicos a las empresas mixtas a las cuales tengan la mayoría accionaria y podrán añadir de forma excepcional, delegar o dar una iniciativa privada para la economía, para que podamos aumentar y podamos ingresar el número de energías renovables en el Ecuador, que es muy importante. Tenemos como segundo punto la metodología para el cálculo de plazo y precios de proyectos de generación. Bueno, en esto tenemos según la ley el artículo 54, donde habla de los precios y de sujeción a regulación de tarifas, que esto está encargado por la Arconel. Dentro del primer semestre de cada año, ellos determinarán los costos de generación, transmisión y distribución para una correcta comercialización y de alumbrado público en general. Y ellos esto aplicarán en las transacciones eléctricas que servirán de base para la determinación de tarifas. O sea, ellos no aplicarán tarifas para que el usuario final, el consumidor final, pueda tener una planilla, que eso lo veremos un poquito más adelante. Y según el reglamento, las empresas públicas podrán estar dedicadas a una actividad en la que van a contribuir con el 30% del superávit anual, el cual será calculado con la diferencia entre los ingresos y los costos y gastos anuales de la empresa. O sea, que son obtenidos del estado financiero de pérdidas de ganancias, en las cuales cuentan costos que se deducirán correspondientes al pago de intereses, de los créditos contratados por la empresa. Para determinar la base del cálculo de la contribución, el valor antes indicado se deberá restar de los valores que la empresa haya requerido, o sea, para cubrir los pagos con el capital de los créditos por ella asumidos. Y también los generadores del capital privado, cuya actividad económica sea la producción de energía eléctrica, ellos contribuirán con lo establecido con el OSPE con un 12% de las utilidades antes declaradas. Bueno, para regular la participación de los autogeneradores, por lo general, los autogeneradores están compuestos de energía solar fotovoltaica. Y son, como vemos en el gráfico aquí, vemos que hay paneles solares, pasa un inversor y pasa a la casa. Y también en este sector, por ejemplo, pueden añadir o compartir energía eléctrica a la red eléctrica. O sea, ellos prácticamente la empresa eléctrica nos pagaría por generar nosotros energía eléctrica. Por ejemplo, el objetivo
de este punto es regular la participación de los autoproductores con los excedentes. O sea, como lo que yo decía, un excedente es lo que ya, por ejemplo, yo ya genero para mi vivienda, para mi hogar, pero yo podría también generar para lo que el excedente que me sobra para la empresa eléctrica, yo podía generar algún dinero extra por eso. Habilitación para comercializar los excedentes. Toda persona natural o jurídica, o sea, toda persona puede realizar lo antes dicho con el permiso del CONELEC para la instalación de plantas de generación eléctrica para un autoabastecimiento. Como dije, según la ley, el artículo 41 nos da una actividad para la autogeneración de electricidad y sus excedentes serán tratados y regulados por la ARCONEL. Según el reglamento, ellos nos otorgarán un título habilitante para un proyecto de autogeneración y los interesados en desarrollar la actividad de la autogeneración deberán entregar al Ministerio de Energía y Recursos Naturales Renovables la documentación. O sea, tendremos que entregar una documentación requerida para el caso para poder trabajar con estos proyectos. Y también podemos incentivar los procesos de cogeneración. Los procesos de cogeneración es un procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente agua, energía eléctrica y energía térmica, o sea, vapor y agua caliente y sanitaria. Según el mismo artículo de la generación, la ARCONEL es la que nos permite estar aquí, poder el permiso para realizar aquella actividad. Entonces, aplicar los principios, entre otros, de solidaridad, equidad, cobertura de costos y eficiencia de energía según la ley. Bueno, según la ley, podemos ver que el artículo 54 nos da los precios y la sujeción para regular las tarifas. El ARCONEL es la que nos presta como quiera, el primer semestre de cada año y nos determinará los costos de generación, de transmisión, de distribución y añadiéndole también el alumbrado público. ¿Ya? También el artículo 55 de los principios tarifarios son pliegos tarifarios, serán elaborados por la ARCONEL, o sea, toda facturación y, y toda la regulación, como es la ARCONEL, que es la Agencia de Control y Regulación del Sector Eléctrico, serán regulados por la ARCONEL y tendremos una tarifa única con respecto a todas las modalidades de consumo y tensión. También en esta parte quería hacer énfasis, según el reglamento, eh, habrán tarifas diferenciadas para cada persona. Por ejemplo, aquí en mi hogar, mi abuela es de la tercera edad y paga la energía eléctrica a un costo, al mínimo costo. Y según el reglamento, los periodos tarifarios habla lo mismo, que están según la ARCONEL. La ARCONEL es la que nos lleva, la que nos ayuda a regular, ¿no? Los pliegos tarifarios deberán contener al menos la estructura de las tarifas eléctricas, cargos tarifarios para usuarios regulados, los peajes, o sea, la transmisión de electricidad, la distribución, y todo ya está ahí en la planilla. Eh, también también ellos deben ayudarnos a tener implementar mecanismos regulatorios que fomenten la eficiencia energética. Entonces vamos que el artículo 74 como objetivo que tiene que la eficiencia energética tendrá como objetivo general la obtención de un mismo servicio o producto con el menor consumo de energía. Como nosotros vimos esta materia de mercado eléctrico, nosotros tenemos que tratar de producir la energía eléctrica al menor costo posible de energía para poder entregarle al cliente o al consumidor final algo que valga la pena, ¿no? Primero tenemos que, para fomentar la eficiencia de la economía de la sociedad en general, o sea, en todo el sistema eléctrico. O sea, tenemos que promover valores y conductas para que podamos emplear los recursos energéticos priorizando
la energía renovable, o sea, para evitar el consumo de energías fósiles. O sea, tenemos que incentivar y disminuir todo lo que es el consumo fósil, porque en las Islas Galápagos se está fomentando eso para eliminar y para que toda la flora y la fauna y el ambiente esté mayormente protegido para evitar ese consumo, porque aunque es la base fundamental de la energía eléctrica, la generación, eh, la pero tenemos que tratar de irlo disminuyendo, que eso sería lo correcto. Aplicar subsidios focalizados y remitir los valores al MER para que gestione su devolución al Ministerio de Finanzas. El MER es el Ministerio Ecuatoriano de Electricidad y Recursos. El Ministerio de Finanzas, bueno, tenemos que aplicar subsidios y esto nos habla según el artículo 59 de la ley, que si por las circunstancias de carácter social o económico, que el Ministerio de Energía Renovable será el encargado, es el encargado de informar el Ministerio el Ministerio Ecuatoriano de Electricidad y Recursos, le informa al Ministerio de Finanzas sobre el monto de las compensaciones y subsidios o rebajas eh, a- aplicables para el año siguiente. O sea, se pueden aplicar rebajas siempre y cuando hayan dado un mal servicio. Y según el reglamento, los subsidios en el caso del Estado decidirá otorgar compensaciones, subsidios o rebajas. La Arconel es la que podrá reportar mensualmente la información consolidada eh, y para retribuir un mensual y informándole al Ministerio de Finanzas. Entonces, a la Arconel le corresponde esta derogación, ¿no? Donde ellos presentarán al Ministerio de Recursos Naturales no renovables una proyección del monto de las compensaciones de subsidios o rebajas otorgadas por el Estado, a fin de que éste pueda gestionar el corresponsal dictamen favorable previo al que el Ministerio de Economía y Finanzas por la inclusión obligatoria en el presupuesto general del Estado del año siguiente. La Arconel reportará mensualmente la información consolidada, como ya le expliqué. Ella es la que reporta toda la información. También aplicar los subsidios entre consumidores finales o residenciales. Estos consumidores somos prácticamente nosotros, los que estamos aquí a una escala, a menor escala, podemos ser subsidiados con los restantes, con el restante de los consumidores finales. Y esto lo regulará asimismo la Arconel. La Arconel se encarga de regular todos los que son precios tarifarios, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ver las acciones regulatorias para, para las pérdidas de energía y el impacto en el costo del servicio. Tenemos como primer punto incentivar el cumplimiento del programa de reducción de pérdida. Este es un conjunto de proyectos que permiten reducir las pérdidas, o sea, permiten reducir las pérdidas de carácter técnico y comercial que se ejecutan en todas las empresas eléctricas en distribución del país. O sea que eh, nosotros como empresa o como ingenieros eléctricos tenemos que ayudar a incentivar el cumplimiento del programa de reducción de pérdidas. Tenemos que realizar los cálculos y utilizar la tecnología correspondiente para tal fin, ¿no? También, segundo punto, tenemos que brindar las señales para que se evite el robo o el hurto de energía, que es lo que nosotros podemos ver comúnmente, o sea, colocar señaléticas para que se eviten el robo o el hurto de energía. Actualmente nosotros utilizamos que el cable antihurto, que es el que nos brinda la empresa eléctrica, que está regulado por la Arconel, ¿no? El cable antihúrtico es más difícil, sí se puede robar, pero es más difícil robar la energía eléctrica con ese cable. Tenemos como tercer punto definir el mínimo del factor de potencia, máximo y contenido de los armónicos de las líneas de transmisión y la línea de distribución. O sea, nosotros tenemos que evitar hacer buenos cálculos para que nosotros tengamos un correcto funcionamiento y un correcto factor de potencia, ¿no? Porque de lo contrario nosotros seremos, por ejemplo, las empresas, si estamos en una fábrica, si yo tengo un bajo factor de potencia, mi empresa será multada.
Y también tenemos un último punto, incluir en la tarifa del sistema un nivel óptimo de pérdidas de energía. Hay que tener en cuenta que ubicar la tarifa de la energía, un porcentaje de pérdidas en el sistema eléctrico interconectado. Hay que tener en cuenta que tenemos que ubicar una tarifa de energía con un porcentaje de pérdidas, que esto nos da que el sistema eléctrico interconectado, que eso lo veremos un poquito más adelante. Aquí tenemos que, según la ley, el reglamento, los derechos de la distribuidora, el reglamento del artículo 135 nos dice que recibir el pago correspondiente a los consumidores o usuarios finales, de los grandes consumidores, de los autogeneradores por sus consumos propios, por la prestación del servicio público de energía eléctrica, peajes y distribución del servicio alumbrado. Eh, este reglamento nos dice que de los derechos de la distribuidora es de operar de forma exclusiva con un sistema de distribución cumpliendo la normativa relacionada con la ARCONEL para empresas públicas, imponer servidumbres y declarar utilidad pública sobre los intereses necesarios para poder cumplir con la actividad de distribución eléctrica. Ellos suspenderán el servicio de energía eléctrica al consumidor por las causales establecidos en la LOSPE, en la ley, según contando con un suministro contrato de conexión según corresponda. Podrán talar, ese es un problema tan importante, ¿no? Que muchas veces para realizar instalaciones eléctricas de distribución, de transmisión eléctrica, hay que talar la vegetación. Y yo pienso personalmente, creo que hay que evitar eso hasta donde se pueda, ¿no? Según el LOSPE, el artículo 24, las empresas públicas de electricidad y energía renovable podrán autorizar, ellas son las que autorizan y amparan la ley orgánica de las empresas públicas, o sea, todas las actividades de generación, importación y exportación de energía eléctrica, servicio de alumbrado público en general. Ellos pueden decir en dónde talamos, en dónde no talamos, en dónde podemos colocar una microgeneradora o una generadora de energía eléctrica. Y tenemos también como una calidad del servicio eléctrico de distribución. En la calidad del servicio eléctrico de distribución tenemos que tener un buen producto, ¿no? Tener un buen nivel de voltaje correcto. Tenemos que tener una calidad de servicio técnico, o sea, una frecuencia y para que una correcta frecuencia que no sobrepase, que no sea menos de 60 Hz. Tenemos que atender, o sea, las solicitudes al servicio técnico comercial, atender solicitudes en tiempo y de respuesta de solicitudes. O sea, tenemos que, por ejemplo, si las personas nos reclaman, tenemos que satisfacer al consumidor y en todo proceso, hasta en la facturación. O sea, la calidad de distribución y todos están definidos en la ley y todos serán regulados por la ARCONEL, siguiendo los controles necesarios, evaluando correctamente, o sea, evaluando correctamente todo la calidad del servicio eléctrico de distribución, que es tan importante. También otra cosa es muy importante hablar sobre el registro y clasificación de las interrupciones, ¿no? Hay veces que en nuestros hogares hay interrupciones eléctricas, pero aquí, según la ley, los tenemos eh, separados por dos puntos, por su duración y por su origen. Por su duración son breves, o sea, cuando son menos de 3 minutos que hay los apagones, o son largas mayores de 3 minutos. También por su origen puede ser internas originadas en el sistema de distribución cuando hay alguna reparación de algún transformador, de un generador, o etcétera. O también por su causa, a veces son programadas cuando vamos a dar un mantenimiento, perdón. Y no programadas a veces cuando son climáticas, ambientales, por problemas o fallas técnicas, fallas de la red eléctrica, o por ejemplo cuando te cortan la luz porque no has pagado la energía eléctrica. Perdón, se dice el corte, dice la gente, te corta la luz, pero es en sí, es el corte de la energía eléctrica, el servicio eléctrico. Definir tiempos para que el sistema de directo resuelva las consultas y reclamos. Entonces, aquí tenemos que
El artículo 4 de los derechos de los consumidores usuales finales nos dice que, la empresa nosotros podemos reclamar a la empresa eléctrica cuando tengamos alguna inconformidad con el servicio público recibido o los valores facturados y recibir una respuesta oportuna. Nosotros podemos ver que actualmente con esto de la pandemia hubieron muchas anomalías en la facturación de las planillas eléctricas, está habiendo muchos problemas. Y el reglamento nos dice en el artículo 63 que tenemos que tener una calidad de servicio eléctrico, distribución, considerando los siguientes aspectos. La calidad que es muy importante, considerando la calidad, que el servicio comercial, las solicitudes a tiempo y las respuestas de las solicitudes. Las empresas eléctricas deben procurar ser este, bien serias en ese punto, responder a las solicitudes y a las anomalías que tengamos los usuarios finales. También otra parte es incluir la tarifa de los recursos para mejorarla en la calidad del sistema público de energía eléctrica. Según el artículo 54, nos establece que el plazo del ARCONEL determina los costos del servicio. En este sentido, el régimen económico y tarifario considera los plazos tanto para la determinación de los costos como para la aprobación de las tarifas eléctricas a usuario final, según el SPE y el SPAG. Adicionalmente a esto, a lo que se habló anteriormente, el régimen económico y tarifario también comprende el periodo de aplicación de los resultados, tanto, o sea, del costo como de las tarifas eléctricas para los servicios en análisis. Entonces vamos a ver las actividades de distribución en el Ecuador según el programa del SIGDE. Este es un proyecto orientado a definir e implantar único un modelo único de gestión de las empresas de distribución, sustentando los estándares de la industria eléctrica. Eh, este, eléctrica y de telecomunicaciones, que permita tener servicios de calidad, como ya se habló anteriormente, con eficiencia operativa y energética, con una cultura enmarcada en el compromiso de la sustentabilidad y la sostenibilidad social, económica y ambiental. Como objetivo tenemos fortalecer la gestión de las empresas de distribución eléctrica para incrementar la eficiencia y la eficacia mediante la implantación sintética y organizada de un modelo de gestión único, sustentando la homologación de procesos, procedimientos, sistemáticas, modelo de información común, estructuras, sistemas y de las empresas de distribución eléctrica a nivel nacional y de clase mundial, apoyado por el talento humano y también por estándares de la industria eléctrica. Este punto de aquí también es muy importante, ¿no? Tenemos que este gráfico, que el bus empresarial, ¿qué es el BPM? El BPM es un gerente de procesos de negocios, o sea, es un enfoque de gestión adaptable desarrollado con la finalidad de sistematizar y facilitar procesos organizacionales, ¿no? Tenemos también que También podemos hablar del SIMDIS, que es un programa de análisis para las redes de distribución, que fue diseñado para realizar estudios planteados, o sea, hacer simulaciones, comportamiento de las redes, si hay un cortocircuito en alguna línea, para ver los niveles de voltaje. ¿Qué es el GIS? El GIS es un sistema de información geográfica. O sea, nosotros trabajamos con el Geoportal, que es un marco para recopilar y gestionar y analizar datos. Cuando nosotros tenemos que hacer proyectos, utilizamos el Geoportal. Ahora, ¿qué es el ECM o el ECM? Es un software que es una herramienta informática para organizar y acelerar las tareas repetitivas. Entonces, vamos a ver aquí qué es el IBR. Se llama respuesta de voz interactiva. O sea, que crean menús de voz personalizados y
para que redirigir a los clientes a las extensiones correctas, ¿no? El IAM es un software de gestión de activos. Es un software web que ayuda a gestionar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los equipos, que eso es tan importante. Maquinarias en las instalaciones y la flota. También podemos ver aquí que están las redes, los telefónicos, los mensajes, o sea, con el contact center para conectarte con el IVR, ¿no? El IVR, como dijimos que es la respuesta de voz interactiva, ¿no? Él los direcciona a través de correo electrónico, de mensajes, a través de chat, de WhatsApp y de las redes sociales. También podemos utilizar la aplicación web la que nos ayuda a hacer consultas de nuestra planilla tarifaria, servicios, de qué tanto yo tengo que pagar este mes, hacer consultas de ese índole, ¿no? También tenemos que ayudan, este programa también nos ayuda a que tenemos seguridad, ¿no? Seguridad, ciberseguridad en junto a nuestros datos y los datos de las empresas, ¿no? También están añadidos las comunicaciones, ¿no? También podemos ver sobre el dominio nacional, que según cada país, como es en Ecuador, se utiliza la EC. Por ejemplo, tenemos energía.gov.es, que significa Ecuador. ¿Qué es el IAM y el PAM? ¿No? Eso también que es tan importante, el metadirectorio de identidades. Es la administración de cuentas privilegiadas de administración de identidad. También podemos hablar sobre el Cognos BI, que es el principal objetivo de los negocios inteligentes, que es brindar la información adecuada en el momento adecuado. O sea, por lo general, los datos que se extraen, presentación sistemática y organizada de un modelo de gestión único. O sea, un modelo de información común que tiene estructuras y sistemas tecnológicos, aprovechando siempre las mejores prácticas de cada una de las empresas de eléctrica a nivel nacional y de clase mundial. También vamos a ver qué es la operación de la red. La operación de la red de distribución es para mejorar la calidad. O sea, vamos a hablar de cada uno de los ejes de la operación de la red, gestión comercial, recursos y todo, etcétera, etcétera. O sea, con la operación de la red de distribución podemos mejorar la calidad, la continuidad y confiabilidad de la red, ¿no? Que se está implantando unos mejores sistemas de supervisión y control de adquisición de información, o sea, de eventos que se producen en la red eléctrica. Con la fidelidad, o sea, el fin en sí es minimizar las interrupciones en el servicio eléctrico, que es tan importante, ¿no? Que la operación técnica en la red se complementa con la información de las herramientas como de los software, como el sistema SCADA, el OMS, MW, el DMS, y la implementación está programada se fue implementada para el primer semestre del 2015. Ejes estratégicos del programa SIGDE. Vamos a hablar sobre el reforzamiento de la gestión comercial. O sea, que los sistemas de comercializaciones distribuidos serán a corto plazo gestionados con el único sistema comercial que se encuentra en la fase de implantación. Aquí podemos ver que tenemos aquí, por ejemplo, tres aspectos, ¿no? Lo que son la atención al cliente, que son reclamos, solicitudes y consultas, ¿no? Aquí podemos ver que las solicitudes, la incorporación de servicios eléctricos, de medidores, de, de generadores, de transformadores, también el control de los equipos de medición que lo hace la empresa eléctrica, la facturación, que la empresa mismo, la Arconel le permite a la empresa eléctrica regular las tasas de interés, o sea, todo lo que es el valor de la planilla eléctrica. Control de las pérdidas comerciales y la recaudación, o sea, de todos los pagos que necesitamos. Los ejes estratégicos del programa SIGDE según los recursos empresariales. Eh, Tenemos aquí que los recursos empresariales, los sistemas de planificación,
y recursos empresariales son los sistemas de información gerenciales. O sea, estos integran y manejan mucho los negocios asociados con las operaciones de producción y los aspectos de distribución de las compañías en los bienes y la producción de bienes y servicios. Tenemos también lo que son centros regionales de datos. Esta parte de aquí se modernizó con procesos homologados y estandarizados, o sea, que son disponibles varios canales de información oportuna para los clientes. O sea, vamos a hablar también sobre el georreferencial de la red. ¿Qué es el georreferencial de la red? Como podemos ver que hablé hace un momento sobre el geoportal, esto es una referenciación, o sea, con el geoportal nosotros podemos ubicar cuáles son los transformadores. Por ejemplo, yo vivo aquí en la ciudad del Progreso, yo puedo ver cuántos transformadores hay aquí, qué tipo de línea, una línea monofásica, y yo puedo ver la ubicación geográfica y, o sea, puedo ver qué tipo de transformadores tengo instalado, eh, qué tipo de conexión está, y el poste en el que está cada transformador, la placa de características, o sea, la placa de numeración de aquel poste. También la gestión estratégica, o sea, con la implementación del BPM que ya vimos anteriormente, que se pretende estandarizar y visualizar un flujo de procesos de las empresas de distribución eléctrica. Se cuenta con la herramienta del Cognos, el Cognos BI que vimos hace un momento, que nos ayuda a recolectar la información. O sea, es una herramienta inteligente para negocios, que nos ayuda a tener una mayor eficiencia a la hora de trabajar. La gestión tecnológica, ¿no? Aquí podemos ver la aplicación móvil de la energía, o sea, se llama Energía SE, la podemos encontrar en, en- para los teléfonos Android en el Play Store o en la app para teléfonos iPhone y de ese tipo, ¿no? Podemos también ver la integración del pago por medio de dinero electrónico, como actualmente se está manejando, se está implementando el dinero electrónico. También podemos realizar pagos a través de ese método, de ese medio. También podemos hacerlo a través de bancos del barrio, ya no es necesario ir directamente a la empresa eléctrica. Y las estructuras de centros nacionales y regionales cuentan con los sistemas KISS, AMS, que el sistema SIS es un centro de investigación social. El CRM, por ejemplo, son gestión de relaciones con el cliente, y la facturación electrónica. También la empresa eléctrica nos puede facturar de manera electrónica. Aquí vamos a ver sobre la integración de los nuevos recursos distribuidos del Ecuador, de la oferta y el consumo, la planificación. ¿Qué nos dice la Constitución de la República? La Constitución de la República, según la Constituyente del 13 de mayo de 2008, expidió el mandato constituyente, o sea, el número 9, promulgado en el registro oficial en mayo del 2008, cuyo objeto fue la adopción de medidas para solucionar la falta de inversión en las empresas en sectores eléctricos y de telecomunicaciones. Nosotros podemos ver que ese era uno de los talones de Aquiles de aquí del Ecuador, que cuando se expidió, según la Constituyente del 2008, se aplicaron varios modelos y ejemplos a seguir, ¿no? Como la implementación y la inversión para el sector eléctrico y las telecomunicaciones. También contamos con el Plan de Desarrollo de Toda una Vida, que es aplicado por la Agencia de Regulación, Control de Electricidad, ¿no? Para establecer con la normativa vigente y el cumplimiento de las distribuciones, ¿no? Para ser dirigidas por el plan eléctrico, ¿no? Para el sector eléctrico ecuatoriano, perdón. También tenemos que el Plan Maestro de Electricidad. ¿Qué es el Plan Maestro de Electricidad? El Maestro de Electricidad es de tratar de, bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, optimizar el uso de los recursos de generación de energía eléctrica, aprovechando el potencial energético basado en las fuentes renovables, que incentiva el uso eficiente y el ahorro de energía, que es tan importante, con un servicio, para tener un servicio de más alta calidad, ¿no?
tenemos que nosotros tomar conciencia y hacer un correcto ahorro en nuestra energía eléctrica. También el Plan Nacional de Eficiencia Energética. ¿Qué es el Plan Nacional de Eficiencia Energética? Que está en el artículo 413 de la República del Ecuador, que establece que el Estado debe promover la eficiencia energética. O sea, también además el desarrollo y el uso de prácticas y tecnologías ambientales limpias y sanas, así como de energías renovables, o sea, diversificadas y de bajo impacto. O sea, tenemos que ser eficientes, pero también cuidando el medio ambiente, para que nuestro planeta no sufra tantos daños atmosféricos que son realizados o provocados por nosotros mismos. También tenemos las regulaciones para el sector de electricidad, ¿no? Estas regulaciones ya nosotros conocemos que están siendo reguladas por la Agencia de Control y de Regulación de Electricidad, como es el ARCONEL, que este es el organismo técnico que administra y es el encargado y que tiene toda la potestad estatal de regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica, de alumbrado público en general, precautelando los intereses de todos los consumidores finales, que eso es lo más importante, ¿no? Este Arconel estuvo trabajando, también fue el que realizó un modelo para realizar instalaciones eléctricas domiciliarias, o sea, estándares, para nosotros poder realizar una instalación eléctrica de acuerdo a normas. También tenemos aquí la integración de los nuevos recursos distribuidos en Ecuador. ¿Qué son los recursos distribuidos? Tenemos una oferta y una demanda. En la oferta nosotros podemos analizar que en los sistemas aislados e interconectados del sector del petróleo y OGE y el SNI, podemos generar con generación con gas asociado, podemos generar con crudo, con diésel, o sea, tenemos varias plantas generadoras de diésel, generación hídrica, turbinas de gas, a vapor, ciclo combinado, eólica, solar y geotérmica. Hablando de los sistemas aislados interconectados, ¿no? Estamos aprovechando todo este tipo de recursos para generar la energía eléctrica, ¿no? Como son la eólica, la solar, la que nosotros tenemos aquí trabajando normalmente, que son las hídricas, las hidráulicas y la generación, eh, las solares, ¿no? La generación solar que está aumentando, está teniendo un auge tan importante, ¿no? Y que yo sé que trabajando y haciendo mayores proyectos y mejores valoraciones, podemos aumentar ese tipo de energía, ¿no? Y los consumos, la gestión de la demanda, que el equipo de consumos que sean más eficientes, programa de cocción y calentamiento de agua eficiente, o sea, vehículos eléctricos y renova. Yo estaba viendo que también podemos hablar sobre los vehículos eléctricos, que ellos son el futuro, ¿no? Prácticamente nosotros utilizamos, por ejemplo, el combustible, que debemos evitar de utilizar el combustible porque como sabemos que ya se está acabando el petróleo, nosotros podemos implementar los vehículos eléctricos, por ejemplo, como son vehículos híbridos, perdón, eh, que se deberían implementar como en otros países, como en China, en Europa, que utilizan este tipo de tecnología para poder satisfacer las necesidades y demandas del grupo del ser humano, ¿no? Tenemos que tener las señales tarifarias que promuevan un mejor aprovechamiento del servicio eléctrico, o sea, la optimización de la infraestructura. Tenemos que hacer una reducción de pérdidas de transmisión. Tenemos que tener también un esquema tarifario para una introducción de vehículos eléctricos. O sea, tenemos que eh, introducir una eficiencia en la industria, o sea, para todos los sectores. También tenemos que tener preferencias arancelias y tributarias para tecnologías modernas y eficientes. La integración de los nuevos recursos de distribución en el Ecuador. Vamos a ver el artículo
0014, el pliego tarifario y el esquema tarifario. Vamos a hablar sobre cada uno de ellos. ¿Qué es el artículo 004 del número 15 que está fijado por la ARCONEL? Tenemos como principal objetivo eh, establecer los criterios y requisitos técnicos relacionados con la conexión de los generadores renovables no convencionales a las redes de transmisión y distribución, a fin de no denegar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica. O sea, nosotros tenemos que tener siempre claro que debemos tener criterios técnicos, o sea, criterios sólidos para estar relacionados con la conexión de generadores renovables no convencionales. O sea, debemos de añadir nuevas tecnologías, como ya lo dije hace un momento, la energía solar, la energía, de paneles solares, que es una de las más que está pegando mayormente en el mercado. Y como alcance tenemos que las disposiciones de esta serán de cumplimiento obligatorio para empresas distribuidoras o empresas de transmisión. O sea que cada empresa deberá aplicar generadores, eh, a conectarse o estar conectados en medio de alto voltaje, cuya potencia nominal no sea mayor a los 100 kilovatios. Y también puede, a la excepción de pequeñas centrales hidroeléctricas cuya potencia máxima es de 10 megavatios. O sea, tenemos que introducir para esta, esta ley aplica para para las empresas generadoras que tengan generadores hasta de máximo igual a 100 kilovatios. El pliego tarifario. Este es un documento emitido por el ARCONEL que contiene la estructura tarifaria a aplicarse a los consumidores o usuarios finales y los valores que le corresponde a dicha estructura para el servicio público de la energía eléctrica y el servicio de alumbrado público en general. Este pliego tarifario es el que nos dice, por ejemplo, en, en la planilla eléctrica, supongamos que nos dicen, ¿sabes qué? Aquí el pliego tarifario nos dicen, de servicio público de alumbrado eléctrico, a nosotros también nos cobran el servicio público de alumbrado eléctrico dentro de la tarifa. No, también tenemos que un sistema de prepago eléctrico consiste que en el cliente debe pagar con anticipación la cantidad consumida. O sea, cada vez que nosotros vamos a realizar una tarifa, vamos a realizar el pago, tenemos que ir a pagarlo con anticipación. O sea, comprando tarjetas de cierto valor monetario que están asignadas en kilovatios hora, ¿no? O sea, nosotros la electricidad, la energía eléctrica es energía porque electricidad es una cosa y la energía eléctrica es la que nosotros consumimos a través de un determinado tiempo y que son ingresadas a través de un medidor y que él nos censa electricidad, la electricidad consumida en cada recinto o en nuestro hogar. El esquema tarifario. ¿Qué es el esquema tarifario? Es el que incentiva a la implementación de las estaciones de servicio de carga para los vehículos eléctricos. O sea, tenemos que tener un esquema tarifario que incentive y que sea parte de nuestro nuevo modelo de negocio, que nosotros implementemos nuevos modelos que revisen esos temas como de concesión e impactos en la red, tener, por ejemplo, si yo lo pongo así personalmente, yo me imagino en una gasolinera tener un centro de carga de corriente continua, porque estos vehículos eléctricos funcionan a través de corriente continua, ¿no? Se recargan en un punto estratégico y ahí pueden funcionar. Y también podríamos realizar un cobro, ¿no? Realizar un cobro, un valor, el cobro de un valor tarifario que sea acto y que sea mucho más económico que el de la, el de las energías fósiles, ¿no? Que son a través de combustibles, ¿no? Para poder preservar la salud de nuestro país. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.